Hola a todos, bienvenidos a tu programa Sin Anestesia, el programa de Revolucionarios de Cristo para este tiempo, que estamos hablando de la sabiduría, madurez, estamos aquí hablando de la palabra de Dios con la intención, con el espíritu que Dios ha querido que nosotros lo compartamos. Y espero que te sea de mucha bendición, que lo puedas aplicar a tu vida, todo esto que estamos aprendiendo, para que podamos ser verdaderos hijos de Dios, verdaderos ministros de Dios, ministros de su palabra, para que podamos realmente dar ejemplo, testimonio correcto. Porque pasa mucho que durante mucho tiempo algunos han estado dando un testimonio horrendo, horrible. Y a veces nosotros mismos, con nuestras actitudes y palabras, también lo hacemos. ¿Qué pasa con eso? Que la gente que está afuera, que debe conocer a Dios también, así como lo conoces tú, realmente dice, yo no quiero ser como ese pelafustán, yo no quiero ser como ese que habla mucho pero hace poco, yo no quiero ser ese fracasado que se llena de cosas de Dios, pero realmente no ha conseguido nada en su vida. Yo no quiero ser de esos. Ese es el error, ese es el error que se comete como iglesia de Dios, como iglesia de Cristo. No hemos sido realmente capacitados por el Espíritu de Dios. Y ese es el error. Hemos sido adoctrinados bajo normativa de hombre, bajo estructura de hombre, pero no con lo esencial de la palabra, el espíritu que Dios quiere que tenga la palabra de Dios. Quizás hay mucha doctrina correcta, hay mucha sabiduría en lo que dicen algunos ministros o predican, pero si no tiene el espíritu correcto, lo que Dios, el enfoque que Dios quiere dar, entonces estamos haciendo las cosas mal. Y esa no es la idea. El espíritu de RBC, Revolucionarios de Cristo, es que hagamos las cosas como Dios quiere que las hagamos. Ese es el punto. Y mucha gente a veces no lo comparte, no lo entiende, porque están chapados a la antigua. ¿Por qué? Porque tienen esas estructuras religiosas que le dicen, no, esto es blanco, esto es negro, esto es así, esto es así, no hay otra forma, es cuadrado, si no, no funciona. Si no, es del diablo. ¿Cuánto han escuchado eso? Este hijo del diablo, ¿por qué hace esto? Y a veces ese hijo del diablo que dicen ellos gana mucha más almas que esos mismos religiosos. Esa gente realmente no está viviendo en el espíritu, no está viviendo con la conciencia despierta a las cosas de Dios. Y eso lo vamos a cambiar. Vamos a Proverbios capítulo 1. Estamos hablando acerca de sabiduría, ¿cierto? Hablando de cómo nosotros debemos comportarnos en la vida. Y esto es un libro que aplica para cualquier alma aquí en la tierra. No solamente a los cristianos, sino que también a gente quizás como tú que no conoces a Dios y quizás quieres acercarte un poco a entender el corazón de Dios y a ver cómo funciona realmente la Biblia. Porque de que funciona, funciona. No hay duda de eso. Vamos al capítulo 1 de Proverbios. Versículo 1. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Lo que vamos a compartir el día de hoy es algo muy importante. Como que todos decimos lo mismo, ¿cierto? Pero no, de verdad, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque después de esta reflexión vamos a hablar de otra manera. ¿Sí? Vas a cambiar en tu forma de hablar, en tu forma de pensar. Y la gente lo va a notar. ¿Por qué? Simple, porque vas a terminar hablando como Jesús y la gente te va a oír tal cual oía a Jesús. Siempre y cuando escuches este mensaje hasta el final y lo internalices acá y acá, en el cocoro, en el corazón. La palabra de Dios es para internalizarla, para hacerla parte, ¿ya? Para que no pienses que simplemente leerla y entenderla. No. De hecho, el Señor nos va a ministrar eso mismo hoy día. Y nos va a ministrar de una forma muy especial. Porque el Señor así lo hace. El Señor es tan creativo, tan sabio, tan espectacular. Maravilloso el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Que Él lo hace como Él quiere. Y vamos a hablar simplemente de 4 conceptos
Yo no voy a hablar del mensaje central del capítulo, no voy a hablar nada de eso. No voy incluso a buscar detalles, ni nada en particular, ni procedencia de palabras. No. El Evangelio es práctico. Y yo creo que eso falta en la iglesia. Eso falta en el pueblo de Dios. La practicidad de la palabra. Vámonos al centro, a lo que Dios quiere, al espíritu que Dios quiere reflejar en esa palabra. Eso lo vamos a ver ahora. Versículo 2 dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo, para dar sagacidad. 4 conceptos: entender, conocer, recibir y dar. Primer concepto. De aquí todos se van a reír. ¿Cuántas veces hablamos sin saber lo que estamos hablando? Simplemente por el hecho de opinar, simplemente por el hecho de tener nuestra boca abierta, nuestra gran bocota muchas veces abierta, que quedamos como verdaderos necios por buscar alguna palabra suave delante de la gente. Esto no se aplica solamente en nosotros, entre tú y yo. Esto se aplica a otras escalas, otros niveles, tanto en la iglesia, fuera de la iglesia, en la política. Vamos a la política. La política, ya que está en boca de todos. ¿Cuántos ministros, políticos, etcétera, etcétera, toda la gente que está ahí en la tele, hablan muchas veces y hablan sin conocimiento, sin entender lo que están diciendo, y a veces dan unas ganas de estrangularlo, pero no podemos? Pero ¿cuántas veces pasa? Y de repente tú escuchas algo que está diciendo un político y tú dices, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo llegó ese pensamiento tan elevado en esa cabecita? A veces no entienden lo que están hablando. Y yo creo que el 90 y tanto % no entiende lo que está diciendo. Y habla porque habla nomás. Habla y habla y habla y habla. Uy, habla y habla. ¿Cuánta gente entró en esta constituyente que no tenía idea de nada? Que salió la constitución, la nueva constitución, y fue para la risa. Eso, y como que la gente la miró, y la misma gente que no, dijo que no. ¿Cuánta gente reconoció que se equivocó con esto? Porque realmente gente que está ahí, pero no entiende lo que está hablando. Abren su boca, pero no entienden lo que están diciendo. A veces nos pasa a nosotros mismos, le pasa a todo el mundo. Porque hablan sin entender. Y eso es lo que Dios no quiere que pase en su iglesia. No quiere eso. Nosotros, si vamos a hablar, debemos hablar con convicción, o sea, con las bases bien puestas, con el conocimiento oportuno, real de lo que estamos viviendo, lo que está viviendo la gente. Uno tiene que saber lo que está diciendo, no puedes hablar ni dar un mal testimonio en esto. ¿Cuántas veces la iglesia de Dios ha dado mal testimonio en esto? Que habla y habla y habla, pero nada de lo que habló resultó cierto. Porque repitió un comentario que hizo otro hermanito. Porque el pastor dijo esto, yo también lo repito. Porque así viene detrás de mi generación. Lo repito nomás. Pero hablan y no entienden lo que están hablando. No. Nosotros debemos entender lo que hablamos. De lo contrario, vamos a quedar como realmente inexpertos en temas. Vamos a quedar realmente como bobos delante de la gente. A veces para la risa. Yo no sé si tú quieres quedar para la risa delante de gente que sí sabe cuando hablas. Pero yo no quiero. Por lo tanto, siempre debemos medir nuestras palabras, saber lo que vamos a hablar y hablarlo con entendimiento. Segundo, conocer. Vamos al mismo ejemplo de la política. Pongamos que ahora sí conocen el tema. Sí tienen entendimiento de lo que están hablando. Saben las causas, las bases, las soluciones posibles. Saben todo. La historia de Chile, saben muchas cosas. Pero no tienen conocimiento de lo que están diciendo. La palabra conocer denota cercanía, denota yo sé realmente porque lo he vivido. Eso es conocer. Cuando tú conoces a alguien, tú generalmente si dices que lo conoces es porque lo has escuchado hablar, sabes cómo habla, cómo piensa,
Tienes más detalles que simplemente decir, bueno, yo lo he visto por ahí, yo lo he visto por allá, yo he escuchado de repente que ha dicho esto. Es distinto conocer una persona. Cuando tú conoces una persona, entonces sabe cómo opina, cómo piensa, tienes más cercanía. Y muchos políticos, mucha gente de arriba, de la tele, habla mucho, se llena mucho la boca de cosas, pero no conocen la realidad, no la conocen, no viven allí, no han vivido ahí, no han pasado ni un día completo en un lugar donde las papas queman, que se dice. O sea, entienden el concepto, entienden la realidad, pero no lo han vivido. Entonces no conocen. Entonces cuando tú lo escuchas hablar, tú inmediatamente puedes juzgar y decir, este no ha vivido ni siquiera un 1% de lo que está mencionando. Porque cuando alguien vive algo, la persona, la forma de hablar, la cantidad de detalles que entrega, todo eso dice realmente que esa persona ha vivido lo que está diciendo. Jesús, cuando hablaba y enseñaba, no solamente enseñaba porque leyó en la palabra lo que decía, no. Jesús vivía la palabra. Jesús había vivido la palabra y por eso cuando hablaba con autoridad y la gente le escuchaba. Es distinto cuando nosotros nunca hemos tenido un problema de pobreza extrema y nos dedicamos a hablar y a opinar y a dar incluso consejos, los muy patudos. Damos consejos de lo que se debería hacer, pero mijito, mijita, chiquillos, no tenemos idea de la pobreza extrema. Entonces, ¿con qué autoridad vamos a hablar? Si no conocemos, no hemos estado allí, una semana aunque sea. Cualquier cosa que nosotros hablemos, debemos hablarla con conocimiento, o sea, experimentado. En la universidad, un estudiante lo preparan de manera teórica, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y el compadre es seco. O sea, tú le preguntas lo que hay que hacer. Ah, no, hay que hacer esto, esto otro. Así, ¿sí? ¿Cómo? Así. Ah, ya, listo. Va a la práctica. Oye, ¿cómo se hace esto? No tengo idea. Me dijeron que era así, pero parece que no me funcionó. Y dejó la embarrada en la práctica, en la empresa. Porque es distinto la práctica, es distinto el conocimiento vivido que la teoría. Por lo tanto, cuando una persona te hable solamente con entendimiento, tú la vas a notar inmediatamente. Porque es distinto el conocer un lugar, conocer una situación, vivir una situación realmente. Cuando una persona habla con esta autoridad, entonces recién uno comienza a decirle, a ver, te voy a escuchar, a ver, te voy a prestar atención. No le prestemos atención a la gente que habla solamente con entendimiento. No le prestemos atención solamente a esa gente. Porque a veces no tienen idea de lo que están hablando. Y nosotros, si nuestra opinión se ve afectada por gente como esa gente, que realmente no tiene idea, que repite algo, repite un discurso, a veces por cualquier otra cosa, por un beneficio propio o porque simplemente es lo que cree esa persona y que su opinión es la que vale, no, compadre, así no funciona la cosa. Uno no tiene que escuchar ese tipo de gente. Uno tiene que escuchar gente que hable con conocimiento. Tercero, recibir. Esta está poderosa. Esta es la última. Este es el último estado que una persona tiene que adquirir ahí para poder recién hablar con autoridad, pero así como Jesús hablaba, pero al nivel de Jesús, y que la gente, y el resultado que sea que la gente le escuche. Esto es recibir. ¿Qué significa recibir? Un ejemplo muy básico. Viene un familiar tuyo, un amigo, y te regala un par de zapatos. Esos zapatos italianos que te encantan llegaron a tus manos, más de $200, y dijiste, esto no me los pierdo, me los pongo al tiro. Me voy a acostar con los zapatos, y mañana me levanto con los zapatos, y me voy al trabajo con los zapatos, y voy a comprar al supermercado con los zapatos, y llego y me voy a estudiar con los zapatos, y voy a visitar a mi amigo para mostrarle los zapatos que me puse y que me compraron hoy día. Los zapatos están pasados a pata, pero no importa porque son mis regalones, y yo me los pongo. Lo hago parte de mí. Cuando tú recibes algo, lo haces parte tuyo. Lo haces parte de ti, lo internalizas, es tuyo. Por lo tanto, hay una diferencia muy grande. Y nuevamente, ya que estamos sacando el tema de los políticos, pueden haber políticos que entiendan lo que están hablando. Pueden haber políticos que hayan vivido una situación particular
de lo que están opinando. Un robo, un asalto, lo que sea. Pero es muy distinto a que un político de estos, su vida cotidiana, sea donde las papas queman. Donde vivan en la comuna donde está bien complicada la cosa. Que estén viviendo con un sueldo que realmente es difícil de soportar y aguantar y mantener una familia. Es distinto. Cuando tú recibes algo, lo haces parte de ti. Es distinto simplemente conocerlo, lo viviste una experiencia una vez, dos, tres veces, pero no toda tu vida. Es distinto cuando lo recibes, lo haces parte de ti. Cuando lo haces parte de ti, entonces lo entiendes a cabalidad porque estás en el núcleo de la problemática. Estás allí, en el núcleo de las cosas. Entonces, al estar en el núcleo, en el centro, entonces entiendes todas las aristas, todas las áreas, porque las ves desde adentro mismo. Entonces, cuando viene alguien con un cuento, te dice, ¿esto es así? No, mijito, no, campeón, esto no es así. Esto es así porque yo lo vivo todos los días, yo lo veo todos los días, yo lo experimento todos los días. Es distinto. Cuando tú recibes eso, entonces puedes tener la certeza de lo que vas a hablar realmente concuerda con la realidad. Y no va a haber nadie que te saque realmente de esa visión que tienes, porque tú eres la persona indicada que tiene que hablar del tema, que puede hablar del tema, porque tú lo internalizaste, porque tú lo vives todos los días. La palabra de Dios es igual. La administración de Dios es igual. Si tú quieres hablar como hablaba Jesús y que la gente te recepcione como recepcionaba Jesús y obtener los resultados que Jesús tenía, obviamente, tú tienes que primero entender. Segundo, conocer. Tercero, recibir, hacerlo tuyo todos los días de tu vida. Y entonces, cuarto, dar. Recién estás capacitado para dar. ¿Cuánta gente habla, predica, enseña? Muchas cosas. Pero cuando da, no edifica a nadie. Cuando da, no tiene nada de gracia de parte de Dios. Cuando da, se quedaron dormidos los hermanos. O cambiamos o cambiamos el video. Espero que no sea este caso. Pero pasa que mucha gente ministra la palabra de Dios y la cosa no funciona. Y nada fluyó y no. No enseñaron, no enseñó nada. No entendí nada. Quedaste más colgado que... Porque realmente no había realmente este dominio de la palabra de Dios que nos está enseñando aquí, el entender, el conocer y el recibir la palabra de Dios, recibir al Señor realmente en nuestro corazón. Cuando nosotros recibimos, entonces recién podemos dar lo que por gracia recibimos. Mucha gente da, pero no ha recibido nada de parte de Dios todavía. No, por eso no tiene resultados. Por eso nadie lo escucha. Por eso es tan fome. No, disculpen. Por eso que no hay la gracia de parte de Dios, porque no han recibido lo de Dios para que hagan eso, porque aún no lo han recibido. Creen que lo han recibido, pero no lo han recibido. Primero se entiende, se vive y se internaliza nuestra vida. Es un estilo de vida el Evangelio de Dios. Cuando el Evangelio de Dios se internaliza en tu vida, entonces es muy distinto cuando te escuchan hablar. Porque hablas con tal autoridad que la gente dice, este verdaderamente sabe. Por eso yo te invito a que, si tú ahora vas a hablar las cosas de Dios, vívelas, experimentalas primero, luego hazlas parte de ti, vívelas todos los días de tu vida. Y entonces vas a poder entregar lo que Dios te ha entregado. Entonces vas a poder entregar lo que Dios te entrega en comunión todos los días que pasa con Él o las veces que estás en su presencia. Es distinto. De lo contrario, si insistes en dar lo que no recibiste, vas a seguir siendo un mal testimonio para la gente. Vas a seguir cerrándole el reino en la cara a la gente. Vas a seguir compartiendo cosas fuera de contextos. Vas a seguir hablando por hablar. Yo no quiero que eso suceda en tu vida. Yo no quiero que eso suceda en la mía.
La gente, los políticos, estos gallos mentirosos, estos avaros, no les importa si ellos quieren el dinero. Hablan nomás, hablan. Total, da lo mismo, da lo mismo. Pero tú, que estás recibiendo este conocimiento, tú céntrate en hablar cuando realmente conozcas un tema, cuando tu opinión esté basada realmente en la realidad de los hechos, que no estás siendo manipulado por medios o por intereses de otras personas. Habla cuando tengas conocimiento. Y cuando apliques esto, va a ser tal el efecto que tu perspectiva va a cambiar. La perspectiva de otros hacia ti va a cambiar. Porque no vas a ser un títere más. No vas a hablar en base a tus emociones o lo que ha sufrido una familia o generaciones tras generaciones. Vas a hablar porque realmente conoces la verdad. Y es lo que te invito a hacer. Habla con autoridad para que la gente te escuche.